Vamos a intentar desvelar determinadas preguntas que creo que muchos de nosotros nos hacemos, como puede ser, ¿el gran público conoce lo que significa la biomasa? El público entiende cuando se habla de biomasa a qué nos estamos refiriendo. Bueno, una serie de preguntas que se van a ir desarrollando a lo largo de toda esta jornada y que pretendemos dar, por lo menos, alguna pincelada relacionada con los medios de comunicación para que todos aquellos que os dedicáis a este sector podáis hablar y dirigir a los periodistas las informaciones que realmente les pueden ser interesantes para poder publicarse. Hablar de biomasa es hablar de la feria más importante que se celebra en nuestro país. Han pasado ya 12 ediciones y empezó con 3.000 metros cuadrados y actualmente en la feria que hoy se inaugura estamos hablando de 30.000 metros cuadrados. Yo creo que el sector de la biomasa es un sector estratégico en nuestro país, no solamente por la cuestión energética, sino también, y quizás importante ahora que se habla tanto de la España vacía, como asentamiento de población. Creemos que es un nicho comunicacional importante que todos aquellos productores debéis de tener en cuenta. El 0,34% del Producto Interior Bruto de nuestro país lo aporta ahora mismo la bioenergía, un dato que no podemos dejar pasar. Bueno, aparte de dar las gracias a vosotros, también queremos dar las gracias a todos los internautas que estamos retransmitiendo esta jornada a través de Facebook Live, a través de la página de Facebook de Apia, con que bienvenidos a todos ellos y podéis realizar vuestras preguntas a través de esta aplicación. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a nuestro anfitrión, que es Javier Díez, que es el presidente de Abebión, por favor. ¿Quién te iba a decir, Javier, que hace 12 años, cuando empezaste con 3.000 metros cuadrados, hoy tenemos 30.000 metros cuadrados? Pues la verdad que sí, ha sido un proceso largo, pero el resultado es este, ¿no? Ahora mismo me decía el presidente de la Feria de Muestras de Valladolid que es su primer año de Expo Biomasa, que está sorprendido del tamaño de la feria. La verdad es que ha sido unos años de vértigo, de un crecimiento, digamos, exponencial, pero no lo suficientemente consolidado todavía. Tenemos mucha capacidad de crecimiento y lo que hace falta es que seamos capaces de coordinar esa información que tú dices, esa comunicación, coordinarla con nuestro sector para que podamos llegar cada vez a más gente, ¿no? La ayuda del sector de la comunicación para nosotros es vital. Nosotros no tenemos dentro de nuestra estructura de sector esas grandísimas corporaciones que están manejando el sector de los fósiles, que son capaces de hacer campañas enormes con unas inversiones tremendas. Nosotros vamos más un poco en el pasito a pasito y con la inestimable ayuda de vuestro sector. Y la gente que estáis en Apia, la verdad, siempre habéis demostrado una buena sensibilidad hacia la biomasa, cosa que agradecemos mucho. ¿Das la bienvenida oficialmente? Sí. Pues lo primero, agradecer a Apia esta primera jornada. Para nosotros, como digo, es realmente importante. Necesitamos ese apoyo, esa comprensión de lo que es nuestro sector y ese lanzar un poco esa comunicación que tanta falta nos hace para llegar a la población en general. Por lo tanto, espero que la jornada sea un éxito, espero que lo que va a contar Emilio López de Gestamp os dé una muestra clara de lo que está invirtiendo el sector en economía circular, en conseguir sostenibilidad y de esa manera sigamos avanzando y tengamos cada día más adeptos y más consumidores de biomasa y menos consumidores de combustibles fósiles. Por lo tanto, que sea un éxito la jornada y damos por inaugurada la primera jornada de periodismo ambiental y bioenergía en Expo Biomasa. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, pues vamos a empezar con Emilio López Carmona. Él es ingeniero forestal, especializado en madera, en biomasa. Es el CEO de Gestamp. Tiene más de 20 años de experiencia experiencia internacional en el sector de la biomasa. Es MBA por ICADE, profesor del máster de Energy Business del Club Español de la Energía. Y hoy nos va a presentar, creo que en exclusiva, un proyecto LIFE que se va a desarrollar su empresa con dos instituciones más, con una empresa más, con una institución más relacionada con la biomasa. Él va a poder hablarnos durante 10-15 minutos de este proyecto, que es un proyecto realmente innovador, un proyecto realmente muy interesante y que va a poner en el mercado un CO2 verde.
No quiero adelantar demasiado, con que Emilio, te dejo. Gracias. A ver, ¿se escucha? Sí. Bueno, en primer lugar, reitero el agradecimiento de Javier a Appia. La verdad que nos parece una oportunidad magnífica tener aquí a un grupo de profesionales de comunicación para contar un poco lo que hacemos. Lo que venimos haciendo hace muchos años, como acabas de decir, pues algunos llevamos en esto ya unas décadas y la verdad es que es increíble, es refrescante el poder tener la atención hoy del alto profesional de la comunicación en este foro. Así que muchas gracias a Appia, por supuesto, muchas gracias a Bebión por la oportunidad de participar aquí. No consumo más tiempo porque lo que queremos contar es lo interesante. A ver si esto funciona la primera. Sí, lo que no sé es cuál debería ser. Perfecto. Bueno, pues como acaban de introducir, vamos a contar en unos minutos el proyecto que estamos desarrollando en una planta que inicialmente se concibe como planta de generación de energía eléctrica a partir de residuos forestales y agrícolas, que está operando desde hace casi 5 años aquí en la comunidad de Castilla y León, concretamente en la provincia de Soria, en el municipio de Garray. A partir de esa planta hemos desarrollado este proyecto que ha contado con el apoyo del programa LIFE y que ahora vamos a resumir. El proyecto se llama CO2 Int Bio, son unas siglas que bueno, hoy estamos todos condenados a utilizar el inglés de una forma u otra, aunque sea un poco chapucera por mi parte. Contamos también brevemente qué compañía somos nosotros. Gestamp Biomass es una compañía que está verticalmente integrada en el sector de aprovechamiento energético de biomasa. Tenemos nuestra propia ingeniería. Hoy somos la única empresa española que tiene tecnología para la conversión energética de biomasa en ciclos de alto rendimiento, con recalentamiento. De hecho, hoy estamos terminando la construcción de 2 plantas para uno de los principales actores del sector aquí en España. Estamos bastante orgullosos de la capacidad tecnológica que hemos desarrollado en los últimos 15 años. Somos también operadores, nosotros operamos las plantas que construimos, también operamos plantas a veces para terceros. Tenemos actividades no solo en España, también hemos hecho desarrollo de proyectos e inversiones en países como Estados Unidos, donde tenemos una participación importante en la planta de biomasa forestal más grande del país, que son 75 megavatios eléctricos que tenemos en el norte del estado de New Hampshire. Somos también productores de biomasa, es decir, estamos aguas arriba en la cadena de valor, en la gestión de la producción y la logística del combustible que utilizamos, siempre hablando aquí de biomasa residual, es decir, aprovechamos los subproductos de la actividad primaria, tanto en el sector forestal como agrícola. Y también tenemos actividad de operación y mantenimiento de plantas fuera de España. Ahora estamos acabando de poner en marcha 2 plantas también en Portugal. Entonces, esta es brevemente nuestra compañía. Sobre la planta de Soria que hemos comentado antes, este es el concepto inicial de la planta, que es el concepto, digamos, tradicional, aunque todavía somos jóvenes como para tener tradiciones en este sector, donde aprovechamos, como decía, residuo forestal en una cantidad de aproximadamente 18 toneladas a la hora. Lo transformamos en vapor de alta presión en una caldera que es de nuestra propia tecnología. Estamos hablando aquí de proyectos con una base tecnológica nacional muy importante. Ese vapor a un turbogenerador y exportamos energía eléctrica a la red.
hasta unos 15,5 megavatios. Los gases de la caldera son depurados, también con sistemas fabricados y diseñados aquí en España, y los gases depurados retornan el CO2 a la atmósfera. Es decir, este es el ciclo del CO2 de una planta de biomasa en el que no incorporamos CO2 a la biosfera, somos neutros desde el punto de vista del CO2. Y las cenizas que generamos, hoy por hoy, van a vertedero, algo que no debería ser. Y ahora comentaremos. Junto a nuestra planta se instala un invernadero muy moderno, es el mayor productor de rosas de Europa, que tiene 3 insumos básicos. Consume energía eléctrica de la red, consume gas natural, casi 54 gigavatios de gas natural, y consume CO2 en formato líquido. Todo eso es necesario para iluminar, para mantener la temperatura y para enriquecer la atmósfera del invernadero, con el objeto de maximizar la producción, en este caso, de rosas. La situación que tenemos hoy es que no hay integración entre ambas actividades y la huella de CO2 es mayor de lo que podría ser, puesto que están consumiendo una cantidad importante de combustible fósil, como digo, en forma de gas natural. A partir de esta situación de desconexión, nosotros desarrollamos un análisis de todos los procesos y productos de la actividad del invernadero. La conclusión de este análisis es que técnicamente sería posible capturar el CO2 emitido en la combustión de la biomasa. Como digo, es CO2 neutro porque no estamos incorporando CO2 al ciclo de la biosfera. Podríamos procesar ese CO2 para producir un CO2 de calidad alimentaria, ahora explicaremos un poco eso que significa. Poder suministrar parte de ese CO2 al invernadero a través directamente de una tubería, sin ningún tipo de coste logístico. Producir CO2 licuado para otras aplicaciones y también suministrar energía eléctrica y térmica tanto al invernadero como a la unidad de producción de CO2. A la vez utilizaríamos los residuos del invernadero como parte del combustible en nuestra caldera y también completamos este proyecto de economía circular con el desarrollo de la utilización de las cenizas para fabricación de fertilizantes. Esto intentamos después explicarlo un poco más visualmente para que se entienda, porque vemos que son muchos procesos vinculados. El análisis técnico nos dice que la integración de los procesos productivos generan valor económico inmediato. Vamos a ahorrar en la factura eléctrica y en la factura térmica del invernadero. Vamos a ahorrar también en costes logísticos de consumo del CO2 en el invernadero. Vamos a ahorrar en la operación y mantenimiento porque la planta de CO2 va a estar dentro de nuestra propia instalación de generación de energía eléctrica a partir de biomasa. También se genera un valor intangible, sobre todo en la actividad de la producción de rosas, que se convierte en el productor con una menor huella de CO2 a nivel mundial, y en la producción del CO2, que sería el primer gas carbónico con huella de CO2 negativa. Esto no se había hecho antes en ningún sitio. Y por último, como otra conclusión del análisis de viabilidad técnico-económica, llegamos a la conclusión, o tenemos claro, que las relaciones a establecer entre estas actividades tienen que ser de largo plazo, porque hay que hacer inversiones que hay que amortizar en el largo plazo, y tenemos que cambiar el enfoque, no voy a decir paradigma porque eso se utiliza mucho últimamente, pero tenemos que cambiarlo y pasar de una relación cliente-proveedor a una relación de asociación. Y cuando hablamos de economía circular, este es un concepto en el que tenemos que empezar a acostumbrarnos, porque es una base fundamental del éxito de este tipo de proyectos. Romper la barrera cliente-proveedor y convertirnos en socios de largo plazo. La metodología
para implementar el proyecto. Tenemos que empezar a utilizar un principio de transparencia, es decir, con nuestros socios, ya no hablamos de clientes, tenemos que trabajar sobre la base de libros abiertos. Esto cuesta generar mi energía, cuál es tu coste evitado, cuáles son tus variables de proceso que me van a afectar. Es fundamental generar un entorno de transparencia para poder vincular de forma efectiva estas actividades. También hay que buscar un equilibrio de largo plazo. Estamos hablando, como digo, de una asociación y los equilibrios de largo plazo son difíciles de encontrar y de estructurar después contractualmente. Hay que buscar variables que puedan ajustar esas relaciones en el largo plazo, que se van a ver afectadas tanto por parámetros externos como internos, desde el punto de vista operativo. No sabemos la cantidad de rosas que van a producir en cada época del año. Tenemos que ser capaces de encontrar variables que nos permitan ajustar esas relaciones. Y por último, flexibilidad operativa. Para conseguir esa flexibilidad operativa, incorporamos una empresa de servicios energéticos en la estructura del proyecto. Y de toda esta reflexión surge algo que no podíamos dejar de presentar, que es la estructura contractual de este proyecto. La economía circular requiere, además de innovación tecnológica, innovación en las soluciones contractuales. Es más complejo, también es más rico el entorno de las relaciones comerciales que tenemos que reflejar en esta estructura de contratos. Aquí tenemos una planta que genera energía eléctrica que va a suministrar, energía eléctrica y térmica, perdón, que va a suministrar la parte térmica a una empresa de servicios energéticos que es quien va a vender la energía térmica en forma de agua caliente y de vapor a la planta de generación de CO2 y al invernadero. A la vez va a vender energía eléctrica también a estos dos consumidores. A la vez tiene que, por supuesto, dar los gases de combustión a la planta de CO2. Todo este entramado de relaciones entre las compañías no es inmediato y de alguna manera es como digo, un enfoque imprescindible, en nuestra opinión y por nuestra experiencia, para conseguir el éxito en este tipo de proyectos. Y como veis aquí, ya hay varios círculos. Aquí, si contamos, hay ya un número de círculos que refleja el concepto de economía circular que implantamos en este proyecto. Este es el punto de partida que teníamos inicialmente. Como decíamos, residuo forestal, vapor, generación eléctrica a la red, el invernadero compra energía eléctrica a la red, compra gas y las cenizas al vertedero. Lo primero que hacemos es, o lo primero que vamos a hacer en este proyecto, implantar la planta de CO2, un nuevo sistema de depuración de gases, tendremos ahora dos, y aproximadamente algo más del 50% del CO2 que hoy revierte a la atmósfera será capturado por esta planta de CO2. Una parte irá, como decíamos antes, directamente al invernadero y la otra parte, licuado en las mismas instalaciones, se va a suministrar a los distintos consumidores de este tipo de producto, porque conseguimos un CO2 de calidad alimentaria, que van a ser las primeras burbujas verdes en el mercado. Burbuja de CO2, claro. Y empezamos a suministrar energía eléctrica a la planta de CO2, a la vez que también suministramos energía térmica. Este es el primer paso de la integración de actividades. Captura y uso del CO2. Después integramos el consumo térmico y eléctrico del invernadero a través de un sistema de intercambio de intercambiadores de calor que no son complicados. También desde el mismo generador térmico, que es la caldera de biomasa, vamos a suministrar energía térmica en forma de agua caliente en un circuito cerrado al invernadero y conectamos a través de una línea directa, que hasta hace muy poco tiempo regulatoriamente no era posible. Hemos tenido este proyecto parado durante varios años hasta que en octubre pasado, con la nueva modificación del reglamento de autoconsumo, por fin nos abrieron la puerta y nos pudimos lanzar. Entonces ahora ya podremos conectar el consumo del invernadero al de la planta de generación. Pero aquí todavía tenemos un output, una salida de este sistema que no nos gusta, y es que esta ceniza
va a un vertedero y no tendría que ser así, no tiene por qué ser así. Llevamos más de 2 años, 3 años ya, con un proyecto de investigación sobre el uso de la ceniza para la producción de fertilizantes orgánicos. Ya tenemos pruebas de campo exitosas, y este es el último eslabón de esta cadena concéntrica de relaciones operativas entre procesos que antes no estaban vinculados, que ahora conseguimos vincular, con el objeto de tener un proyecto cerrado en el que, a partir del aprovechamiento de residuos forestales, residuos agrícolas, también el residuo del invernadero, lo incorporamos a la producción de energía, conseguimos, como digo, cerrar varios círculos, integrando también el aprovechamiento de la ceniza de la caldera. Entonces, espero que con esto se pueda entender un poco el proyecto que estamos desarrollando. Ahora mismo estamos finalizando las autorizaciones. Esta mañana me comentaban que ya hemos empezado con los estudios geotécnicos para implantar la planta de captura de limpieza y captura de CO2. Y bueno, pues el año que viene fase de construcción, y 2021 debemos tener todos estos vínculos entre las distintas actividades ya establecidos con las infraestructuras correspondientes operativas. Bueno, pues este es el proyecto en el que llevamos trabajando pues varias décadas y 2 años, 3, ¿vale? Porque esto no es la idea que sale así, te levantas por la mañana y hagamos, no, llevamos muchos años en esto, y la verdad es que nos ilusiona muchísimo a todos los que estamos implicados en él. No es simple, no es inmediato, pero entendemos que realmente es un proyecto ambicioso, desde luego, pero que va a aportar mucho, no solo a nuestras empresas, sino también como ejemplo demostrativo de lo que se puede hacer a partir del uso energético de la biomasa. Barreras que hemos encontrado tecnológicas: las primeras, hemos tenido que buscar la manera de aprovechar unos gases que hasta hoy no se aprovechaban, y no ha sido inmediato. Ahí hemos contado con la colaboración de nuestro socio industrial en este proyecto, que es la empresa Carburos Metálicos del grupo Air Product. Las barreras comerciales que hemos comentado antes: hay que alinear muchos intereses y hay que ser capaces de alinearlos a largo plazo. Después, establecer la estructura contractual esta que antes hemos visto, con tantos conectores entre unas compañías y otras. Ha sido un trabajo, la verdad, que bastante complicado, pero que hemos podido completar. Y después, barreras regulatorias, que la verdad es que a veces pues nos sorprenden mucho. No entendemos por qué las cenizas de este tipo de calderas, que hace décadas ya se utilizaban como componente normal en la fabricación de fertilizantes agrícolas, hoy en día son un residuo, y no tendrían por qué serlo. Entonces, muchas veces la economía circular, y hace no mucho tiempo tenía la oportunidad de hacer este comentario a la secretaria de Estado no recuerdo qué secretaria de Estado, sería Transición Ecológica, Economía Circular o tal, pero es que la economía que queremos es circular, pero la regulación que tenemos es transversal, y lo que hace es rebanar nuestro círculo sin dejarnos completar proyectos a veces, ¿no? Y este es un ejemplo claro. No tendríamos por qué no poder utilizar estas cenizas como parte de la fabricación de fertilizantes. Resultados: innovación tecnológica, sin duda, optimización de recursos, que es lo que buscamos en este tipo de proyectos, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos: reducción neta de emisiones de CO2 a la atmósfera, además en un día como hoy, ¿no?, donde hay una cumbre muy importante en Nueva York. Bueno, nosotros no sabemos mucho de política, lo que sabemos hacer es eso, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos, como digo, de poder contar aquí este proyecto. Mayor sostenibilidad del sistema, sin duda, al integrar todas estas actividades. También mayor estabilidad y rentabilidad de las actividades económicas que aquí conectamos, ¿no?, que es muy importante, por supuesto, para las empresas que apostamos por este tipo de economía. Y después, bueno, como transversalidad, entendemos que este es un proyecto que se puede replicar, no solo en plantas de biomasa en otros mercados, sino también poco como conceptualmente en otros proyectos. Al final,
pasar del proceso individual al proceso integrado, multilateral, es uno de los mensajes, una de las conclusiones que sacamos de esta experiencia. Muchas gracias por vuestra atención. No sé cómo ir de tiempo. Creo que... sí. Gracias, Emilio. Has hablado de una serie de pautas interesantes. Tenemos un proyecto live que además puede ser replicable, con que yo creo que entre todos tenemos que apoyar y apostar por este tipo de iniciativas. Porque muchísimas gracias. Bueno, ahora nos va a acompañar Javier Rico. Javier Rico es un periodista que lleva más de 30 años en la profesión. Es uno de los clásicos y de los más reputados periodistas que hay en este país. Ha publicado en El País, en National Geographic, en infinidad de medios, cerca de 8.000 artículos y reportajes. Desde hace un tiempo en esta parte, 2007, si no me equivoco, es el responsable de la parte de bioenergía en el portal de referencia, que es Energías Renovables. Javier ha planteado su iniciativa. Javier ha planteado su presentación desde dos puntos de vista que yo creo que son interesantes para todos aquellos que nos dedicamos a la comunicación. Por un lado, ¿qué tipo de información elaboran y mandan las fuentes? O sea, muchos de los que estáis aquí. Y por otro lado, los que estamos en el otro lado, ¿cómo recogemos y cómo podemos dar una vuelta a este tipo de información? Javier es un periodista de raza, un periodista que busca siempre confrontar opiniones, confrontar fuentes, y yo creo que vamos a tener una interesante exposición por parte de Javier, que además es una persona 100% accesible, aunque después de su intervención, de la parte del debate, podréis hablar con él. Javier, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenos días, pero primero voy a buscar dónde tengo mi intervención. A ver. Perfecto. Uy, espérate, no. Me tengo que volver para atrás. A ver. Sí. No, atrás del todo. Esto es. Es que no entiendo por qué se pone... que cuando... ahí. Ahora. Perfecto. Bien. ¿Eh? Sí. ¿No se va a ver? ¿Ya? O sea, que lo muevo por aquí, por aquí, por aquí. Bien, buenos días. Muchas gracias por tus palabras, Javier. Y muchas gracias también, por un lado, a Bebión por invitarnos a participar junto a la colaboración de Gestam en estas jornadas. Y especialmente a Bebión porque, digo ya así de entrada, es la única fuente de información que periódicamente informa sobre biomasa. Luego hablaremos si es la información que necesitamos o no, pero lo que sí es cierto es que es la única fuente que continuamente está mandando notas de prensa, comunicado, desde los cuales nosotros podemos empezar a trabajar. Y por otro lado también dar las gracias a Energías Renovables, porque si no existiera este medio de comunicación, pues no sé dónde podría meter las noticias que todas las semanas, entre 5 y 6 noticias, genero sobre temas de biomasa, bien sea sólida, gaseosa o biocarburantes. Con lo cual, gracias también a Energías Renovables por ello. Bueno, pues rápidamente, la exposición creo que va a durar más de 15 minutos, con lo cual me cortas y lo que me quede, pues lo hablamos luego en plan coloquio, ¿no? Porque a mí sí que me gustaría empezar con una exposición genérica de qué es esto del periodismo y qué hacemos los periodistas y demás, porque a veces recibo por parte de las fuentes alguna
no reprimenda, ¿no? Pero decir, bueno, Javier, pero ¿y cómo publicas esto? Si lo que tienes es que ayudarnos, si lo que tienes es que los fabricantes de calderas, con estas informaciones que tú publicas, claro, el negocio y tal, y es lo que yo siempre les digo, y es que lo nuestro, el periodismo no es publicidad, aunque desgraciadamente, últimamente, sí que lo parece, porque tal cual salen las notas de prensa, acaban en los medios de comunicación. Pero lo cierto es que si hacemos esto, estamos haciendo publicidad a la fuente de origen, no estamos haciendo periodismo, ¿de acuerdo? Entonces, toda información elaborada por un periodista para un medio de comunicación debe estar contrastada. Y si en este contraste entra una fuente que dice diametralmente lo contrario que la fuente de partida, pues si cuestiona esa fuente de partida, pues lo tenemos que publicar los periodistas, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que tener de entrada muy claro. Lo tiene que tener de entrada cualquier fuente de información, pero en especial quizás aquellas que no están acostumbradas a que se publique mucha información sobre ese sector, ¿no? Que pudiera ser el de la bioenergía en general, la biomasa en particular. Vamos a ir aquí abajo. Antes que nada, se me ha olvidado algo muy importante. Aquí abajo está firmado como Javier Rico y Yaguine Rico. Yaguine Rico es mi hija, los contenidos son míos, pero esta presentación tan chula, tan bonita, si no fuera por ella, si no fuera por mi hija, no se podría hacer. Lo hubiera hecho aquí, pues bueno, lo típico de un Word o un PDF y demás, que eso es lo único que por tiempo y conocimiento podría ser capaz. Entonces, he hecho mano de mi hija y me sale esto tan bonito. Bueno, seguimos. Yo me aventuro a dar la receta de la buena noticia, ¿no? Porque creo que como periodistas tenemos que seguir incidiendo en esto, a pesar de los pesares. Y le pongo, pues bueno, yo a la hora de ponerme a cocinar la noticia le pongo estos ingredientes, que son 200 gramos de la nota de prensa original, ¿vale? Otros 200 de consulta con otras fuentes. Sale más suculento el guiso, pongo aquí si son fuentes directas, es decir, si no recurrimos a lo que ya dijeron hace años o hace unos días, sino que tenemos la osadía de descolgar un teléfono o por un WhatsApp comunicarnos con esa fuente de referencia. 200 gramos de documentación sobre el hecho y o protagonista de la noticia. Esto, no hacerlo, es hoy en día pecado, es decir, con un clic en Google tenemos documentación a mansalva. Hay informes científicos, hay comunicados, hay exposiciones de todo tipo y condición que nos pueden ayudar a enriquecer el guiso en cuestión. Evidentemente, 200 gramos de pautas correctas de redacción, ¿vale? Lo mismo, se hacen a la carrera, no hay ya la edición posterior o anterior a la publicación que había antes, no hay correctores en general y muchas veces la noticia sale según la has escrito de tu mano. Y luego 200 gramos de una estructura adecuada de información. Eso bien lo vengo a decir porque muchas veces una nota de prensa puede tener un contenido muy enjundioso, pero a veces resulta que el contenido enjundioso va en la última línea o en el último párrafo, que yo creo que algunos periodistas que estáis aquí nos ha ocurrido, ¿no? Que bueno, que se empieza con el excelentísimo señor y la excelentísima señora inauguran, presentaron no sé qué, y resulta que lo más importante viene en el quinto párrafo. Y eso evidentemente, vamos, como buenos periodistas tenemos que salvarlo, ¿no? Y luego lo de salpimentar con datos y cifras deja el guiso muy exquisito y para ser servido adecuadamente. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando hacemos este guiso nos encontramos en la cocina con todo este tipo de obstáculos que no nos permiten elaborarla adecuadamente. Inmediatez de la información, a ver quién la da primero. Hay una carrera absoluta ahora mismo para ver quién rápidamente, si Gestamp saca una nota de prensa sobre este live, que la estamos esperando, sería muy interesantísimo, por cierto, me parece un proyecto muy, muy interesante, con lo cual, pues nada, en cuanto llega la nota de prensa, ¡pum!, rápidamente hay que subirla. Tenemos que ser los primeros, sobre todo las revistas que nos dedicamos a temas de energía. Ya me ha llegado una vez, jolín, es que ya la ha subido no sé quién. Bueno, pues yo, hasta que no me la lea detenidamente, hasta que no contraste, hasta que no vea lo que hemos publicado en energías renovables antes sobre esto, porque no sé por qué me suena que ya esto lo hemos publicado, porque se da el caso a veces, es decir, que una nota de prensa con prácticamente los mismos contenidos te lo manda la empresa para recordártelo y es lo mismo.
pues todo esto es necesario. Pero hoy en día lo que prima a través de las redes sociales y en general es que saques la noticia lo antes posible y por lo tanto la sacas sin cocinar y haces publicidad de la fuente de referencia. Redacciones precarias, pues bueno, pues que hay poca gente atendiendo esas redacciones, trabajando en esas redacciones en unas condiciones laborales bastante precarias, con lo cual muchas veces pues también dificulta el que te sientes tranquilamente a elaborar una noticia como es debido. Multifunción del periodista, pues que hoy el periodista tiene que llegar a una rueda de prensa y tiene que llegar con su móvil que graba la voz, que hace una foto, que hace un vídeo, que luego tiene que escribirlo, que luego llega a la redacción y que luego tiene que subir, redactar la información, tiene que subir el vídeo, tiene que subir la foto, tiene que editar la información y eso en muchas ocasiones lo hace una persona. Eso es antiperiodismo también. Es decir, yo recuerdo cuando empezaba que ibas y te ibas con tu libretita y redactabas tu noticia y no te tenías que preocuparte ni de la foto porque para eso ya estaba o un fotógrafo o quien fuera. Entonces todo eso evidentemente condiciona el que puedas reflexionar y puedas hacer una noticia de forma adecuada. Falta de profesionales con trayectoria y experiencia. ¿Por qué? Porque entre otras cosas o se cansan o los echan de redacciones sobre todo de grandes medios de comunicación. Hay grandes profesionales que llevan muchísimos años que suelen ser los primeros en caer porque supuestamente a las empresas a la hora de hacer ERES es lo que les sale más económico. Entonces inmediatamente entran personas con una muy buena intención pero que es la primera vez que se pueden hablar. A mí yo recuerdo una vez que estuve en El País que me dice una de las redactoras jefe, Javier, ven para acá por favor. Dice, mira, es que el chico que va a escribir ahora sobre biocombustibles, pues nada, quiere hacerte unas preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué son los biocombustibles? Eso una persona que en El País se va a poner a escribir, mientras que la persona que sabía de eso hace 2 meses había sido echada a la calle. Y luego publicidad y patrocinios. Quizás lo tenía que haber separado un poco porque no tiene tanto que ver, pero sí que condiciona, sí que condiciona. No me voy a extender muchísimo, pero hoy en día hay colegas de la comunicación que están al otro lado, es decir, en gabinetes de comunicación, que se extrañan porque hay medios que no meten información patrocinada. Información patrocinada significa que tú, esa información la paga la empresa X y que evidentemente en ese medio patrocinada con esa empresa se va a hablar de lo que la empresa quiera, no lo que el medio de comunicación quiera, ni lo que le interesa a la sociedad realmente, ni lo que el periodista quiera hacer. Entonces cada vez hay más de eso y condiciona más el que se pueda hacer una información adecuada. ¿De acuerdo? Quizás sea porque las empresas han olvidado o han decidido que no se puede hacer publicidad de toda la vida, que no condicione la información, ¿de acuerdo? Y eso, pues bueno, es un problema hoy en día también. Bueno, vamos por aquí. Ay, qué poca destreza de aviones. Bueno, venga, esto rapidito, porque las conocéis todas, las personas que estáis aquí, las fuentes básicas del periodismo en bioenergía y con las que trabajamos de forma adecuada, de forma continua. Unas funcionan mejor que otras, evidentemente, yo si me tengo que mojar. En administración, pues prácticamente no destacaría ninguna, en información de este tipo. En ciencia, Universidad de Córdoba, AINIA y esas dos principalmente. Aunque, insisto, recibo información periódica de todas, ¿no? Pero me refiero en cuanto a ser más continuas e incluso proactivas. Proactivas significa en que cuando tú recibes una nota de prensa y no entiendes algo o te cuestionas algo, enseguida que llamas, son receptivas a esa, no que están, bueno, pues esto se lo tengo que comentar al técnico de no sé qué, me vas a tener que esperar, me tienes que mandar un correo electrónico, me das... Bueno. ONGs, aquí meto un batiburrillo de todos porque realmente acaban siendo fuente de información, no solamente los grupos ecologistas, sino también los de desarrollo rural o acción local. En tema de la biomasa, muy especialmente por el apego que hay, vamos, por el contacto que hay la biomasa agrícola, forestal y ganadera con temas rurales, con lo cual es importantísimo que los tengamos como referencia en fuentes de información. Sindicatos y organizaciones profesionales agrarias y colegios y asociaciones forestales. Aquí, si me tengo que mojar, los más activos, los grupos ecologistas, aunque les duela a la parte de aquí abajo, de las empresas y de la administración, pero son los más activos a la hora de sacar informes críticos
muchas veces, la mayoría de las veces, con la biomasa en general y los biocarburantes en particular. Y tenemos las empresas, ya lo he dicho al principio, ABBYON, para mí y a mi juicio, vamos, a mi juicio no, por el volumen de información que recibo, es la fuente que mejor nos trata, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, está APA, biomasa y biocarburantes, Apropeles, AEBID y otras más, ¿no? Fuentes indirectas, pues fuentes indirectas principalmente son revistas profesionales, científicas, en mi caso, a través de las cuales también pues estamos consultando continuamente. Una de ellas podría ser Bioenergy International, ¿no? Para ver realmente qué saca y qué hay de novedoso, interesante en eso que saca. Es importantísimo esto, porque muchas veces el estar continuamente... ABBYON, pues ABBYON me invita, voy a estar dos días invitados por ABBYON aquí, ¿de acuerdo? Y me invita constantemente a esta feria, incluso con otro tipo de viajes que organizan, ¿de acuerdo? Pero yo solo tengo que entender siempre como fuente de información. Cualquier periodista lo tiene que entender así, no como algo que debas premiar tú luego en la información que haces. Bueno, pues debido a que ABBYON me trata bien, yo la trato bien en los medios de comunicación. No tiene por qué ser. De hecho, no sé si están por aquí Jorge o Pablo y demás, más de una ocasión hemos tenido nuestros roces porque, bueno, pues publico informes pues que no son del agrado evidentemente de ABBYON, pero que están ahí. Entonces muchas veces dice, es que estos informes no tienen ni pies ni cabeza. Ya, pero lo ha sacado, por ejemplo, Greenpeace. Greenpeace, lo queramos o no, es una ONG de referencia mundial. Y si Greenpeace saca un informe sobre lo malo que es el biocarburante de aceite de palma o lo malo que es que las centrales de biomasa europeas estén trayendo pellets desde Canadá y Estados Unidos, por lo que supone eso de romper el balance neutro de carbono, ¿de acuerdo? Pues hombre, pues si lo dice ese informe hay que sacarlo, ¿de acuerdo? Por eso es importante el distanciamiento en esas, para no intentar esa complicidad, la diversificación importantísima y huir de la sobreutilización de otros medios. Esto desgraciadamente ocurre mucho, y es que en cuanto un medio de cierta relevancia saca algo relacionado con la biomasa, parece que lo tenemos que tener como referencia y hay que publicar tal cual o similar lo que saca. Y claro, pues a veces ese medio de referencia, aunque sea ABC, El Mundo o El País, no tiene a la persona de referencia escribiéndola, ha cometido una serie de errores que trasladamos a la información que sacamos. Después de esta exposición así un poco genérica, vamos a esto. Y es que hay muy poquito tráfico informativo en bioenergía. A mí me parece muy bien que Gestamp hoy haya expuesto este proyecto live, porque a mí incluso como periodista me viene bien, lo desconocía y ya le seguiré la pista para alguna noticia o reportaje. Pero me hubiera gustado que hoy, desde alguien de la biomasa, expusiera aquí cuáles son, bueno, cómo ven esas personas que están en el entorno de la biomasa este tema de la comunicación, qué problemas ven, y por qué no me publican los reportajes, por qué no me publican las notas de prensa, y por qué esto de la biomasa y los pellets no acaba de calar como la eólica y la solar, y por qué. Eso hubiera estado bien, ¿no? Falta, o sea que eso es para la próxima, la tendríamos aquí, ¿no? Hay escasísima información desde las fuentes, muy poca, muy poca. Realmente yo cuando tengo que hacer yo todos los martes a través de energías renovables sacamos un boletín de energía, un boletín de bioenergía. Bueno, pues a veces me las veo y me las deseo para sacar noticias interesantes, o sea, que desde el punto de vista periodístico digan algo. O sea, evidentemente noticias del tipo de Ocofen presenta, Gestamp presenta, Burpelet presenta, no sé quién presenta, hay muchísimas. Pero eso realmente desde el punto de vista informativo y del periodismo dice poco. Como mucho lo puedo meter todo eso en una noticia. Pues en Expo Biomasa se presentan esta serie de novedades, ¿no? Con lo cual hay muy escasa información. Ni siquiera, excepto ABBYON, los grandes, digamos, grandes fuentes de información en ese aspecto sacan ese tipo de información. Y sin embargo hay mucho potencial. Hay muchísimo potencial, como en ninguna energía renovable. Es decir, en el sol, pues bueno, hay diferentes tecnologías, pero tenemos el sol como materia prima. Resulta que aquí las materias primas son, lo ha explicado antes Emilio, o sea, de lo más variadas y aún más que pueden ser, ¿no? Si nos vamos a
biocarburantes de segunda generación y avanzados, ¿no? Con lo cual hay una gran variedad. Pero quizás también aquí en la variedad pueda estar la confusión y el desapego. Es decir, tanta variedad de biomasas, de bioenergía, de procesos tecnológicos, de pirólisis, torrefacción, de liquefacción, de tantísimos como hay, puede estar también el que la gente se pierda. Luego, hay que hablar también que son, con diferencia, las renovables más controvertidas y cuestionadas. No entramos aquí a la razón o no la razón de esto, pero evidentemente el que los biocarburantes sean continuamente cuestionados, e incluso la biomasa en el sentido que os he comentado antes, es decir, cómo es posible que estemos consumiendo, por ejemplo en España, un pellet que venga desde Canadá, que no es tanto el caso porque entra poco, pero por ejemplo eso sí se hace en otras partes de Europa, ¿no? Pues todo esto también entra en un cuestionamiento que pues quizás pueda dificultar el desarrollo de la dinámica de esta comunicación. Y luego, la gran mayoría, por no decir toda, de la información que sacan las fuentes relacionadas con bioenergía está supeditada a hablar de lo que soy y de lo que hago. La gran mayoría. O sea, me cuesta horrores cuando, por ejemplo, el gobierno sacó el PNIEC, me costó horrores que diferentes fuentes de información asociadas a la biomasa me dijeran qué opinaban del PNIEC en lo correspondiente a biomasa, biocarburantes y biogás. Me costó horrores, hasta el punto que alguna de las fuentes importantes no me contestó nada. Ahora, cuando tengo que decir que en España producimos no sé cuántos millones de peles y tal, y hemos alcanzado tal, que nuestras calderas han alcanzado tal, lo nuestro, de eso tenemos todo lo que queramos. ¿De acuerdo? Fijaros que hasta el último informe del IPCC, que en España se cogió por el lado de la dieta vegetariana, es decir, que el IPCC dice que hay que comer menos carne, y por ahí fue todo, pues ese informe decía que la bioenergía podía ser un elemento importante a que contribuyera también a la disminución de las emisiones de carbono asociadas a la explotación de la tierra en general. Eso prácticamente no lo recogió nadie. Pero es que no es que lo recogieran los periodistas, es que ninguna fuente de información vinculada a la bioenergía fue capaz de decir, oye, que esto nos pone a nosotros bien, vamos a sacar algo. Nadie. Nadie. Evidentemente, en lo malo tampoco. Hace poco, Transport and Environment, muy crítica con la biomasa en general, o biocarburantes en particular, sacó un informe muy crítico contra el gas usado en los camiones. Y de rebote le pegaba al biometano. También caía. Bueno, evidentemente no salió del sector enseguida nadie diciendo ¿cómo es posible? No. Tuvimos que llamar a varias fuentes para conseguir esa información. Esto es importante, o sea, no se es proactivo en ese sentido. Solamente se habla generalmente de lo que hacemos nosotros como compañía o nosotros como asociación. Conclusión. También eso hay que tenerlo en cuenta de cara a las fuentes de información. Es decir, que aparte de todo lo anterior, llegan miles de noticias a las redacciones. En mi caso, de media, cada día, relacionadas con temas de comunicación y que pueda publicar, son unos 100, 125, 130, entre correos electrónicos, WhatsApp, redes sociales, pues me llega todo esto. Eso digo en general, no solamente de biomasa, hablo de medio ambiente, ¿de acuerdo? Pero sin embargo digo que es necesario comunicar sobre bioenergía, es muy importante. Aún solo, pensando en ella, como si pensáramos solo como complemento o refuerzo del mix energético renovable, que ya sería importante, pero si vamos a más, con una producción mayor, pues todavía tendría que ser más importante. Y luego, porque vuelvo a las variables que toca la biomasa y la bioenergía en general, son muchas que inciden y pivotan en torno a ella, y es muy importante. Lo hablábamos antes, creo que tú también luego lo abordarás en tu exposición, Eva, es decir, todo lo que tiene que ver con transporte, energía, técnica, electricidad, pero residuos, agricultura, ganadería, desarrollo rural, gestión forestal, no pongo incendios forestales, lo mismo, todo eso está en torno a la biomasa, y todo eso es una información riquísima, es decir, sería, vamos, inagotable, pero sin embargo no se acaba de transmitir de forma adecuada. Pues nada más, simplemente quería, comentaros esto y, bueno, diciendo que es una tarea difícil, como hemos visto, es muy complicada, pero teniendo en cuenta siempre desde las fuentes que los que hacemos esta información somos periodistas
no somos meros transmisores de la nota de prensa que sale de sus redacciones. Bueno, yo creo que Javier lo ha dejado claro. Hace falta una profesionalización por parte de los emisores de información. No se puede estar continuamente llamando a una fuente de información y que te pasen, bueno, tengo que hablar con el técnico, tengo que hablar con no sé quién, me tienen que autorizar. La inmediatez es importante, pero como Javier ha dicho perfectamente, antes de publicar algo tenemos que tener confrontadas diferentes fuentes de información. También es importante lo que ha dicho, no hay que confundir comunicación, periodismo con publicidad. Y eso lo tenemos que tener claro, partiendo de la base que todos los medios de comunicación necesitan de esa publicidad. Pero no estamos, cuando publicamos un banner, publicamos una página de publicidad, no estamos comprando información. Señores, no lo olvidemos. Bueno, ahora tenemos la ocasión de charlar con Jorge Morales. Jorge Morales le podemos ver en televisiones, escuchar en radio, leer en periódicos y, por supuesto, en las redes sociales. Lleva más de 15 años trabajando, explicando y difundiendo un montón de información sobre la energía. Es una de las caras más conocidas en cuanto a divulgación ambiental y energética en nuestro país. Jorge ha planteado su intervención desde dos puntos de vista. Por un lado, destacar la importancia de cara al consumidor que diferencia entre el pellet local y el pellet que viene de fuera. Y luego, por otro lado, si realmente va a plantearnos una serie de preguntas básicas de si el consumidor conoce la terminología de la que estamos hablando. Porque hablamos de muchas cosas, pero como dijo un gran periodista italiano, los periodistas somos océanos de sabiduría con 1 centímetro de profundidad. Eso, por favor, no lo olvidéis. Jorge, cuando quieras. Bueno, buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y voy a empezar a aclarar algo que no sé si es obvio, que no soy periodista. Soy un poco aquí complementario, ¿no? Soy... ¿Sí? ¿Necesitas algo en el ordenador? No, el ordenador no. Está bien, gracias. Soy ingeniero y llevo trabajando en el sector, como bien ha dicho Javier, ya algo más de 15 años, en el sector energético, fundamentalmente en el sector eléctrico. Entré en esto de la comunicación casi de rebote, ¿no? Por circunstancias de la vida, ¿no? En fin, porque yo creo que como el sector eléctrico, el mercado eléctrico y la factura en particular no la entiende casi nadie, pues la posibilidad de explicarla en grandes medios de comunicación me abrió puertas que luego he aprovechado pues, para hacer algo un poquito más, digamos, periódico, hablando sobre energía, ¿no? Entonces os voy a contar, por supuesto, mi opinión y por qué yo en las secciones que tengo en televisión, en los diferentes programas, en este momento tengo dos, bueno, a partir de ahora, ayer lo cerré, va a haber una tercera, ahí tengo una sección en La Sexta, los jueves por la tarde, el llamado Electrojueves, otra sección en Telemadrid el lunes por la tarde y ahora va a empezar otra sección en Telecinco, en el programa Ana Rosa, 2 veces al mes por la mañana, ¿no? O sea, os pongo las secciones para que veáis el tipo de programas que son y la gente a la que me dedico o a la que trato de contarles cosas de energía, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de gente no profesional, en un tramo donde habitualmente si te dan 10 minutos es muchísimo tiempo, ¿vale? Normalmente las intervenciones suelen ser en torno a 5 minutos, entre 4 y 10 minutos, y hay que contar algo muy concreto y muy útil, ¿vale? Y al final funciona, que es lo que estoy haciendo en televisión. Es decir, no sé si sabéis esto también cómo funciona, pero en televisión te controlan la audiencia cada minuto. O sea, ellos saben en el momento en el que entras en plató exactamente cuánta gente había. Bueno, exactamente, la miden a través de un sistema estadístico, pero el sistema estadístico en la práctica es como si fuera exacto porque es por lo que pagan los anunciantes. Así que a efectos prácticos es como si fuera real, ¿no? Entonces, digo, tienen cuánta gente estaba viendo el programa cuando tú entraste, cuánta gente se queda según lo que vayas hablando y cuánta gente finalmente hay cuando tú sales del plató, ¿no? Y así es como mides si una intervención funciona o no funciona, sencillamente, ¿eh? O sea, es decir, si haces un par de estas intervenciones donde lo que haces es que empiezas con, pongamos, una cuota del 10% y acabas en un 9%, pues no vuelves a ir. Es tan sencillo y tan duro como esto, ¿no? Sin embargo, si más o menos mantienes la cuota
especialmente si hay algún programa importante, ¿no?, que atrae a mucha audiencia haciéndote la competencia, o incluso subes la cuota, pues lo que ocurre es que te vuelven a llamar y te vuelven a llamar, ¿no? Entonces, lo digo por no perder tampoco, me ha parecido muy interesante desde luego la ponencia de Javier, no perder, creo que siempre es de mucha utilidad ponerse en la cabeza del frente, ¿no? Entonces, si queremos comunicar algo y lo queremos hacer masivamente, tenemos que saber que eso tiene que tener interés para una audiencia masiva y que se tiene que vender de una forma pues fácil, ¿no? A mí el proyecto circular me ha encantado, de verdad, lo digo, de verdad, me parece que es genial, pero me parece extremadamente difícil venderlo en televisión. Extremadamente difícil. No digo que no se pueda hacer, ¿eh? Es posible, dándole muchas vueltas y contando quizá algo así como que convertimos los árboles en rosas, que un poco puede ser el resumen de todo esto. Es posible que algo así en algún programa pudiera caber. Tiene que ser una cosa muy específica y con una gran percha de actualidad para hacer algo de esto, ¿no? Pero es muy difícil de contar, ¿no? Pero sin embargo, en el sector de la biomasa hay otras cosas que sí que se pueden contar, ¿no? Y esto es un poco lo que quería contaros hoy, ¿no? Para mí hay dos ideas claves en el sector que no se trasladan a la gente, ¿eh? Insisto que cuando me refiero a la gente me refiero a millones de personas, ¿no? Por un lado, el origen local, la importancia que tiene el origen local de la biomasa, y por otro lado, la neutralidad en carbono. Mucha gente cuando se plantea cambiar de sistema de climatización en casa, por ejemplo, de eliminar el gas natural o el gasoil, en el caso de las calefacciones que están fuera de las ciudades, tiene un primer rechazo sobre el tema de la biomasa porque piensan que van a cortar árboles. O sea, es decir, que es algo así como una chimenea donde al final es, bueno, sí, es más eficiente de los pellets, más cómodo de manejar y demás, pero que al final van a acabar cortando árboles, ¿eh? Es decir, no tienen interiorizado el concepto de neutralidad de carbono. No saben que además la mayor parte de la biomasa que tenemos es biomasa que procede de residuos y que además eso lo que hace es que favorece, por ejemplo, la conservación del monte. Esto es masivamente, ya digo, estoy seguro que en el sector lo sabe todo el mundo, pero masivamente es un gran desconocido esta cuestión, ¿vale? Y claro, cuando alguien tiene que comprar este tipo de calderas, ya tiene una primera barrera, que es que el que se la vende se lo tiene que contar y le tiene que demostrar y se lo tiene que creer, la persona que va a comprar esa caldera, decir, oye, pues efectivamente esto me cuadra. Y entonces entramos en la segunda parte de la que ya también habéis hablado un poco, pero que a mí me parece crítica y que creo, yo he estado en algunas discusiones dentro de las organizaciones ecologistas de hasta qué punto podemos apoyar o no la bioenergía y qué tipo de bioenergía es apoyable o no desde el punto de vista de los ecologistas, ¿no? Y os puedo decir que las discusiones no creáis que hay unanimidad, o sea, yo creo realmente que es el sector más conflictivo, dentro del ámbito ecologista relacionado con la energía, O sea, es decir, no está claro, hay muchas discusiones de gente que dice, hombre, es que esto sí que deberíamos apoyarlo, esto no. En fin, claro, el problema es que lo de traer biomasa de Canadá o de Finlandia es una barbaridad. Es que eso no tiene sentido desde el punto de vista del transporte de CO2, por mucho que esté subvencionado en el origen el traer y el exportar ese tipo de biomasa para que sea competitiva aquí en precio, ¿no? Entonces, claro, el consumidor que está buscando ponerse una caldera de biomasa en casa seguramente es un consumidor concienciado medioambientalmente, por encima de la media seguro, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el decirle, mira, es que resulta que esta biomasa viene de aquí, viene del bosque más cercano que tienes o viene del residuo de aceituna que está utilizando la industria que hay aquí en tu comarca, pues es absolutamente fundamental. Porque entonces él entiende que efectivamente está formando parte de una economía circular, y que tiene todo el sentido del mundo. Si de repente se va a un centro comercial donde viene que esa biomasa está certificada y que viene de Finlandia, pues tiene un problema. Tiene un problema y ya no le cuadra mucho lo que está haciendo, ¿no? Ten en cuenta que es un cambio importante, que en el ámbito doméstico leía al presidente hace poco decir que el objetivo en la biomasa térmica es llegar al 50% de la población. Bien, pues para llegar al 50% de la población hace falta que estas dos ideas estén absolutamente claras. No sé, yo no soy especialista en esto, no sé cómo desde el punto de vista empresarial se puede hacer, pero estoy absolutamente convencido de que si el consumidor tuviera claro que el pellet que va a comprar es de cerca, es de un entorno próximo a donde lo va a consumir, va a tener un incentivo mucho mayor para consumirlo, ¿no?
Cuestiones también, aparte de estas dos, ya digo, dos ideas claves y me parecen muy sencillas, insisto, localidad y neutralidad. Cuestiones clave en el tema de la biomasa. A ver, hay una enorme preocupación ahora mismo, hablando de las grandes plantas de biomasa en el sector eléctrico, por dos cuestiones. Y la biomasa da solución a ambas cuestiones. La primera de ellas es la variabilidad de las dos fuentes eléctricas más baratas, que son la energía solar y la energía eólica. La gran pregunta a responder es, ¿qué vamos a hacer cuando no haya sol o cuando no haya viento? ¿Qué tipo de electricidad vamos a tener? Bien, la biomasa aquí tiene un papel esencial. No olvidemos los aspectos claves, O sea, a ver si vamos a poner centrales de biomasa que van a necesitar, por la potencia, la enorme potencia que tienen, van a necesitar traer combustible de otras partes del planeta, ¿no? Lo cual, insisto, no tendría ningún sentido, ¿no? Pero dentro de proyectos locales que sean sostenibles en una comarca, esto tiene un valor enorme. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece, lo he leído varias veces y me parece un error de comunicación, que una asociación como Abebión esté peleando porque se elimine el límite de las 6.500 horas del Real Decreto de renovables, pues me parece que es un error de comunicación a futuro, porque lo que debería hacer, creo yo, en mi opinión, es hablar de complementariedad de la producción eléctrica que no es gestionable. Es decir, seguramente tengamos que ir a modelos de explotación diferentes en los cuales lo que ocurra es que una planta de biomasa, por ejemplo, la que hemos visto, que tiene otras salidas y puede hacer otras cosas, pues seguramente regule su potencia y su exportación a la red en función de las condiciones de esta. Y no esté pensada para estar produciendo 8.000 horas al año. En un concepto que, por cierto, aprovecho para decir, es obsoleto, está creado por el sector nuclear para su reconocimiento propio, pero no tiene sentido desde el punto de vista de la gestión de red, que es el concepto de base. La energía base en el sistema no es necesaria para operar un sistema eléctrico. No hace falta tener una producción que esté 8.000 horas al año funcionando. Se puede gestionar perfectamente un sistema eléctrico de otra forma. Lo que sí que hace falta es tener fuentes que sean fiables. Es decir, que si yo le digo que necesito 5 megavatios, me dé 5 megavatios, y si lo que le digo es que ahora me sobran energía allí, pueda bajar, y a lo mejor en vez de 5 me dé 3. Esto es esencial. La eólica y la fotovoltaica lo están empezando a dar con las baterías, pero tienen limitaciones que no tiene la biomasa, la gran biomasa. Así que me parece que hay otro concepto clave que yo sugeriría explotar, que es el de posicionamiento complementario. Y fijaros también otra cuestión que es crítica, que es que además este tipo de proyectos pueden solucionar el gran problema de llamado transición justa en las comarcas de carbono. Hemos visto algunos ejemplos ya, en Cubillos de Sil, por ejemplo, pero se puede hacer muchos más. Y yo lo he reclamado esto públicamente. O sea, es decir, en una situación que además está llegando ya a la calle, este año está llegando a la calle, porque como sabéis, la combinación de una subida de precios de la cotización del CO2 y por otro lado de una bajada de la cotización internacional del gas natural, lo que nos ha llevado es a desplazar en el mercado eléctrico las centrales de carbón por centrales de gas, con lo cual las comarcas que dependen de estas centrales de carbón se han hundido, digamos, antes de lo previsto. Sabéis que según la directiva de emisiones tendrían que cerrar muchas de ellas, la mayor parte de ellas, en junio del año que viene. Bien, no hace falta llegar a junio de 2020, ya hoy están paradas y están ocasionando problemas. No sé si conocéis, pero que ha habido manifestaciones la semana pasada en Galicia, por ejemplo, porque la comarca está fuertemente afectada. Bien, pues ahí hay soluciones muy concretas de biomasa donde no se pretende sustituir la potencia eléctrica de la planta de carbón, en ningún caso, ¿vale? Lo que se pretende sustituir son los puestos de trabajo de la planta de carbón. Y esto lo puede hacer perfectamente la biomasa, y yo diría que es la única tecnología dentro del sector energético que lo puede hacer. Así que fijaros que dos ideas más importantes que también llegan a la sociedad, que se empiece a preguntar todo esto, ¿no? Primero, complementariedad con sol y con viento. Nosotros no estamos aquí para competir con el sol, ¿no? Como me decía alguna otra tecnología, mira, con la fotovoltaica ya no se puede competir, cuando hace sol es mejor parar y dedicarse a otra cosa, porque los precios que tiene la tecnología fotovoltaica, y además cada vez van a menos, son imbatibles. No juguemos a eso, juguemos a complementar a la energía solar fotovoltaica y a la energía eólica. Y segundo, rescatemos las comarcas que van a estar afectadas por una transición y que tanto el Gobierno como Naciones Unidas plantean específicamente que en esta transición energética, que tiene mucho de social, pues tiene que respetar los puestos de trabajo de los trabajadores afectados. Dos cosas importantes. Y para terminar,
¿Qué es lo que creo que debería llegar también al consumidor final a la hora de tomar una decisión de cambiar a una biomasa, ¿no? Pues me parece que hay cosas que seguro que tenéis vosotros muy claros, pero que creo que el consumidor tampoco las tiene, ¿no? Fuera de las dos primeras, que os decía que me parecen fundamentales, creo que hay que tener algo así como una guía de potencia. Yo, ¿qué tamaño me pongo de caldera en mi casa? Me pongo una, normalmente es una, pero entonces si me pongo una, utilizo conductos. ¿Qué tipo de soluciones hay? Cosas como muy prácticas, ¿vale? El tema también de la salida de humos, es decir, ¿cómo es la salida de humos? Hay gente que me pregunta, por ejemplo, oye, si yo vivo en un piso, ¿puedo sacar la salida de humos por la terraza, ¿no? Es decir, no tengo que pedir permiso a la comunidad, sí tengo que pedir, ¿cómo funciona todo esto? Esto a la gente le preocupa, ¿sabes? En cuanto empieza con esto de biomasa, en lo que pretenden pensar que mucha gente tiene una caldera en su casa, tiene una caldera de gas o una caldera de gasoil, y dice, bueno, yo esto lo puedo sustituir, ¿lo puedo hacer en el mismo sitio donde ya tengo la caldera de gas o necesito algo adicional? Una tercera cuestión también que me han preguntado muchas veces es el tema de la limpieza. Cuando alguien va a una... Mira, el otro día os voy a contar algo que sí que voy a contar en televisión. Lo iba a haber hecho ayer, pero con el tema de la cumbre del clima cambié el tema en Telemadrid. Lo haré dentro de 2 semanas porque ya está grabado. Una familia en la Comunidad de Madrid que ha decidido quitar su caldera de biomasa y poner aerotermia. He cogido el caso realmente porque me parece muy significativo, no es habitual que una familia, primero, que ya tengan biomasa y segundo, que ahora hayan dado un paso de quitar la aerotermia, o sea, quitar la biomasa y poner la aerotermia. Y me decían, claro, el problema principal es el tema de la limpieza. Y claro, la pregunta inmediata es, ¿y por qué no utilizasteis una caldera con autolimpieza cuando la comprasteis, no? Es que no caímos en ello. Bueno, pues esto es importante. Yo esto no lo voy a contar. O sea, la parte de por qué ellos han dejado la biomasa me la voy a ahorrar. Voy a contar por qué han puesto aerotermia, ¿no? O sea, es decir, lo voy a contar en positivo. Pero fijaros, ¿no? Lo importante que es que la gente tenga claro en su operativa diaria cuánto tiempo va a necesitar para cargar la estufa de los pellets y además cuánto tiempo va a tardar en limpiarla si es que necesita esa limpieza, ¿no? Más allá de lo que son las cenizas, ¿no? El coste también es fundamental. No es fácil tener referencia al precio de pellets. Hay que ir buscando, pues esto, a ver, este que me dice aquí, pues aquí en mi zona hay uno que vende el pellet este que viene de la aceituna, etcétera. Yo creo que faltan también referencias sobre el precio y sobre la evolución del precio, que la gente vea que esto no sube, no tiene un incremento como, por ejemplo, el petróleo o el gas, ¿no? Que es lo que también la gente tiene miedo, ¿no? De meterse en algo que sea todavía pequeño y que luego cuando crezca pues acabe teniendo un problema. Y entonces llegamos a la parte fundamental, que es el precio de las calderas. Y digo parte fundamental porque yo sé que aquí se está haciendo un esfuerzo muy importante y desde luego es la parte que a mí me parece más vendible también en televisión de todo esto, que es toda la parte de district heating y de district cooling, ¿no? Es decir, cambiarle a la gente la mentalidad esa que hay muy snob de que es mejor una caldera individual que una caldera conjunta. Hay que trabajar mucho en esto, pero tienen que pensar que la inversión inicial no tiene absolutamente nada que ver y los costes de operación y mantenimiento tampoco tienen absolutamente nada que ver cuando se reparten entre todos los usuarios. Y que es muchísimo más eficiente tener sistemas de calefacción conjunto que tener sistemas individuales, ¿no? Por mucho que a uno le parezca que sean mucho más cómodos. Al final aquí lo que hay es un problema de medición. Asociamos las calderas centrales a que la gente desperdiciaba la energía porque como no la pagaban ellos, pues al final se dejaban las ventanas abiertas con la calefacción puesta y las comunidades de vecinos estaban pagando una barbaridad. Pero eso es una enfermedad que tiene un diagnóstico muy claro. El problema es que ese vecino que dejaba las ventanas abiertas no tenía un medidor de calefacción individual. En cuanto lo tenga, y como sabéis la Directiva Europea obliga a ponerlo y en algún momento se pondrán todos, ¿vale? En cuanto lo tenga ya veremos si sigue dejando esas ventanas abiertas mientras se enciende la calefacción, ¿no? Entonces, la idea de la biomasa puede cerrar círculos locales y además hacer que comunidades de vecinos compartan caldera mucho más eficiente y mucho más barata, me parece, que esa sí que tiene una enorme venta en el público masivo y desde luego es la que yo recomiendo apostar para lanzar de verdad el sector a llegar a ese 50% más de la población. Muchas gracias.
Gracias, Jorge. Bueno, ha hablado de leyendas urbanas, ha hablado de mantras que el público en general, la población, se pregunta, aunque yo creo que es muy interesante cómo lo ha podido plantear. Bueno, vamos a finalizar esta primera parte de la jornada con Eva González. Eva es periodista, responsable de medio ambiente en la agencia Europa Press desde el año 2008. Escribe deliciosamente, si se me permite decir, sobre cambio climático, transición energética, sostenibilidad, biodiversidad. Ha recibido muchos premios y el último premio a su trayectoria, como insultantemente joven que es, ha recibido un premio en la trayectoria. Y hoy nos ha planteado aquí en su ciudad, en Valladolid, una intervención dirigida al público en general, en el cual quiere comentarnos por qué la gente, el público en general, todos los que no nos dedicamos a este tema, sabe sobre biomasa, sabe sobre las terminologías que estamos aplicando en el día a día, en los medios de comunicación y en diferentes canales. Eva, cuando quieras. Muchas gracias. Sí, voy a poner la presentación que tengo por aquí. Si encuentro el cursor. Es esta. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días. Mi presentación no es tan guay como la de Javier Rico, pero ya le he pedido que me enseñe los conocimientos que le ha trasladado su hija para hacer presentaciones mucho más atractivas, desde luego. Comunicación y economía circular con energía. Ese era el título, ¿no?, de la jornada. Cuando Javier, a través de Apia y a través de Abebión, me invitó a participar en esta charla, pues empecé a plantearme qué sabía la gente de biomasa. Y en mi entorno, más o menos un entorno formado, urbano en parte, rural por otro lado, comencé a preguntarles qué sabían de biomasa. Biomasa, eso es lo de los pellets, ¿no? Bueno, pues vamos bien. Eso no es lo de la energía y el combustible de los autobuses, estos ecológicos. Y dices, bueno, pues efectivamente no hay mucho conocimiento sobre el sector, sobre la bioenergía, sobre la biomasa y su potencial. Me planteé entonces centrar la presentación en cómo difundir al público en general, no especializado, este potencial, cuál es su importancia en aspectos claves de futuro para este sector tan estratégico, como bien ha dicho antes Javier, cuál es su importancia en materia de gestión forestal, en prevención de incendios y su potencial a la hora de luchar contra el cambio climático, que es un reto colectivo que tenemos todos por delante. ¿Cuál puede ser su papel ahí? Es una oportunidad real para el medio rural, realmente crea empleo, fija población y permite un medio y un desarrollo rural más sostenible. ¿Y qué conoce la gente? Ya no solo el público general, sino los periodistas especializados. Pues bien, una vez preguntado al entorno, comencé a preguntarme, a ver, no sé por qué no pasa. No sé por qué, un momento, no me da. Estoy pensando, pero no. Vale. Una vez preguntado al entorno más cercano, comencé a preguntarme qué volumen de noticias y qué tipo de noticias salen en los medios de comunicación generales. No hablo de los especializados, como los medios para los que trabaja Javier, o energías renovables, o otros medios más específicos en energía. Pues me he dado cuenta, investigando, para empezar en mi propio medio de comunicación, que el volumen de noticias es más bien escaso. En Europa Press me he puesto a contar y prácticamente ha habido una veintena de noticias, siendo generosa en lo que va de año. Y la mayor parte de las veces, lo que se habla de biomasa y del sector está relacionado con los aspectos económicos, que en muchas ocasiones son ajenos para la mayoría del público, ¿no? El crecimiento del volumen de negocio está fenomenal. Si ha crecido la venta de pellets, el volumen general y algunas iniciativas a gran escala. Os he traído
algunos ejemplos de mi propio medio para explicaros o que veáis qué es lo que sale en los medios. Esta es de junio. El sector más tecnológico de la biomasa de calefacción generó un negocio de 870 millones en 2018. Bueno, pues esto, si lo lee mucha gente, pues se queda igual. No explica la biomasa, la calefacción, es un jaleo todo un poco tutum revolutum. En esta otra ya vemos algo más informativo, más científico, quizá algo más ilusionante para el público. En Europa Press, algunas de las noticias más leídas suelen ser las de ciencia y medio ambiente, con lo cual para vuestro sector es un potencial exquisito para divulgar vuestras informaciones y vuestro propio sector. La energía lumínica y la biomasa se pueden convertir en combustible diésel e hidrógeno, cosas que para el sector son más o menos evidentes, la gente no lo conoce. Este proyecto. Esta es más o menos reciente. Bueno, ¿se ha caído el servidor? No. Generalia completa el 80% de la construcción de la segunda planta de biomasa más grande de España. Esta es de mayo. Es decir, me tengo que remontar muy atrás para encontrar noticias del sector. Y esta otra, que es de Castilla y León, si se carga, pues parece que no se carga, la de Castilla y León. Voy a intentarlo otra vez y si no, pues seguimos. Mira, Castilla y León pide al gobierno la reducción del IVA que grava la biomasa forestal para situarse al nivel de Francia o del Reino Unido. ¿Cuál es el nivel de Francia o del Reino Unido? ¿Qué tipo de reducción pide? Bueno, además de todo esto, como bien comentaba Javier Rico, hoy tenemos aquí a los Javis de Expo Biomasa, es muy difícil a veces, voy a ver si... Es muy difícil a veces en el día a día, como bien ha explicado él, tener un espacio para una información que en sí misma es ardua, que es difícil de explicar, porque la gente la desconoce y no es muy atractiva. Además, no llega mucha información. Como decía Javier también, prácticamente lo único que a mí me llega es de Aviebiom y en particular respecto a la celebración de esta feria. El resto del año prácticamente el sector está desaparecido. Sin embargo, tiene todas las oportunidades. No es que tenga algunas, no, es que tiene todas, porque tiene muchísimo por hacer. Esta intervención y las de mis compañeros que me han precedido, aunque creo que todas tienen un espíritu crítico, son desde luego con la intención de ayudar al sector cómo trasladar y cómo transmitir sus potencialidades, ¿no? Esta falta de información y conocimiento social sobre la biomasa, especialmente en el ámbito urbano, debe resolverse. Incluso en el mundo rural el conocimiento es limitado, pese al interés o a la cercanía por su cuidado en el entorno. Todo esto, como te decía también Javier, lleva una gran desafección y desinterés por el asunto, ¿no? Y hay un totum revolutum, biomasa, biocombustibles, no se sabe muy bien qué es. Y esto hace que apenas esté en la agenda social informativa. Es difícil encontrar estas informaciones. A ver. Pues no me pasa. Bueno, ¿cómo puede el sector difundir al público en general? Difundir al público en general? Pues efectivamente el sector debe de hacer un esfuerzo enorme en comunicación. Tenéis que ser los aliados del mensaje, tenéis que ser los aliados de vuestro propio sector. Los periodistas especializados no pasa, bueno, pues os lo cuento sin que pase.
Los periodistas especializados no somos el lobo feroz de este bosque de la biomasa. Podemos ser aliados, siempre y cuando no tratéis de vendernos exclusivamente publicidad. Nos llegan cientos de correos todos los días. Si tú me estás intentando vender algo, una nota de prensa, sin más, con un resultado, yo probablemente no la voy a dar. Hay veces que sí, si es un contenido patrocinado, y no queda más remedio, que a veces tienes que colgar tal cual, ¿no? Porque a veces en esta receta de los medios de comunicación, pues hay que hacer como en MasterChef, cuando tienen la prueba de exteriores, que tienes que cocinar sin sartenes, sin cazuelas, con viento frío y con todo en contra. Pues a veces hay que hacerlo. El sector tiene una oportunidad, si quiere hacer formación a los comunicadores, que excepto casos como Javier o como energías renovables, tienen un conocimiento profundo de la materia. Los periodistas especializados en medio ambiente sabemos de muchas cosas de medio ambiente, pero no estamos formados específicamente en biomasa, porque es un ámbito del que nos llega, de los que menos información nos llega a todos. Mensajes que puede divulgar el sector: la protección del medio ambiente y la biodiversidad. ¿Qué papel puede jugar el sector en todo ello? ¿Cuál es su función a la hora de preservar, por ejemplo, los bosques? Permitidme la palabra, y no es por una idea de aprovecharse de las desgracias ajenas, pero el sector tiene un potencial a la hora de comunicar cuando se producen estas épocas de grandes incendios. ¿Por qué? Porque puede jugar un papel muy importante en la prevención de los mismos, de modo que, sin aprovecharse de la tragedia, puede aprovechar el potencial de las épocas de incendios para comunicar. Debe difundir también cuál es su papel en la adaptación y en la mitigación del cambio climático. El IPCC tiene un informe específico sobre bioenergía, la incluye como una energía renovable. El informe se llama Fuentes de Energías Renovables y Mitigación. Es decir, hay una oportunidad enorme de informar sobre biomasa relacionándolo con cambio climático, con objetivos de desarrollo sostenible, con los ODS, que es algo de lo que tampoco sabe mucho todavía la gente, pero que de aquí a los próximos años todos vamos a tener que enterarnos, por propia necesidad y por propia supervivencia. Entonces, cuanto antes el sector esté posicionado, mejor será para el sector. Tenía aquí un gráfico sobre las diferencias, lo que pasa que no sale. Cuando la hija de Javier me enseña a ver estas presentaciones, saldrá seguro. Tenía aquí un gráfico en el que comparaba todas las emisiones de CO2, de SO2, de partículas, de los distintos combustibles, del gasoil, del gas, de los pellets, en fin. Pues son otros pequeños nichos que el sector puede aprovechar. Sacar las potencialidades, no quedarse a la zaga. El sector puede y debe usar la ciencia. La ciencia las noticias de ciencia son de las más vistas en los medios. A veces es un poco frustrante ver cómo pues de repente se acaban de convocar unas elecciones generales, ha habido una sentencia súper importante, temas de política que nos afectan mucho a todos, y sin embargo la primera y segunda noticia más leídas en una web son relacionadas con corazón, Gran Hermano, etc. Y lo siguiente es ciencia y medio ambiente, por encima de política. No sé, igual también eso nos podría hacer reflexionar un poco, ¿no?, sobre la desafección de ciertas cosas. Con lo cual, si ciencia y medio ambiente están casi en segundo lugar por detrás de las noticias del corazón, aprovechémoslo. Podemos hacer el hola de la biomasa si queremos. Podríamos tener muchísimas informaciones todos los días, pero no nos llegan. Y no tiene hueco, no tiene un posicionamiento el sector tan importante. Decía antes Javier, las ONGs, los sectores, otros organismos, y también lo decía Jorge, tienen mucho más hueco social y mucho más hueco en los medios. ¿Por qué? Pues porque van buscando los resquicios y todas las oportunidades que puede aprovechar. El sector de la biomasa, que se ha ido consolidando progresivamente de una forma espectacular en España y en otros países de nuestro entorno,
se ha desarrollado y ahora es el momento, no lo ha hecho a la vez, pero tiene que comunicar y tiene que situarse. Otro de los aspectos científicos que puede aprovechar el sector, además de en proyectos como los que nos han explicado de Gestam, buscar potenciales alianzas y estrategias en todos los sectores. La economía circular es otro sector de futuro, eso hay que aprovecharlo. Se debe fomentar también la investigación en captura de los gases de efecto invernadero, precisamente para limitar esos aspectos más negativos o más críticos que puede percibir la población. ¿Y cómo difundir al público general? Pues, por ejemplo, el presidente Javier Díaz, el presidente de Abebión, lo ha dicho muy claramente. Si es que lo sabéis, sabéis lo que tenéis que decir, sabéis qué hay que informar. Bueno, pues este sí que ha funcionado, por suerte. Debe ser que porque era el presidente de Abebión. Aquí lo dice. Consideramos de capital importancia, y es que los políticos deberían darse cuenta de poner en valor nuestras biomasas. Un país como España, con una superficie forestal enorme, aprovechamientos bajos, sector agrario con potente capacidad de producir biomasa, debiera pensar más en aprovechar estas biomasas, ahorrar en la factura de importación de gas y petróleo, también se ha expuesto, dejando los ingresos y el valor añadido en nuestro país, se crearían miles de empleos, se generarían inversiones en las zonas rurales tan necesitadas de actividad económica que mantengan las poblaciones y con una ventaja añadida muy importante, el sector productor de biomasa no es deslocalizable, bueno, excepto cuando vienen los PLC de otros países, que también ha salido aquí. La biomasa está aquí y seguirá aquí. Pues lo tenéis claro, hay que salir y comunicar bien, hay que formar a los periodistas, mantener una relación con ellos sin caer en la publicidad y en lo que decía antes el compañero, o sea, que tú lo tengas como fuente de información no significa necesariamente que el periodista vaya a hablar bien de ti, pues unas veces sí y otras veces no, como los pimientos del padrón. No sé cómo voy de tiempo. 2 minutos, vale, bueno, pues no me extiendo mucho más. Quería recordar un aspecto que quizá el sector no tiene muy en cuenta porque está un poco olvidado realmente, y es ¿os acordáis de un plan de activación? Bueno, pues esto sigue sin ir. El plan de activación socioeconómica del sector forestal 2014-2020. Pues, ¿qué fue de su cumplimiento? ¿Qué fue? Este plan consideraba una eficiencia en la recogida de la biomasa forestal del 65%. Del total de los usos de la biomasa, casi todo se destinaba a uso energético. De este plan, el 45% de toda la madera y leña consumida en España en 2010 se destinó a producir energía. Es un plan que recoge 85 medidas. Se lanzó en 2014, estamos en 2019, queda un año. ¿Cuántas de las 85 se han cumplido? ¿Cuántas se han llevado adelante? Pues ahí el sector también debe jugar un papel importante en la sociedad para reclamar su cumplimiento. Habrá algunas medidas, bueno, pues con las que no todo el sector esté de acuerdo, pero las que sí lo estén, hay que salir ahí y reclamar el cumplimiento y decir, oye, esto es bueno para el país. Esto es bueno para el sector. Hay una España vacía, una España rural. Bueno, pues ahí también debe exigir y reclamar el sector de la biomasa. Así que, bueno, pues espero no haber sido excesivamente crítica y que esta crítica sirva como acicate para que el sector empiece a comunicar de una forma más incisiva su potencial en la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Eva. Bueno, yo creo que ha habido 5 pinceladas francamente buenas. Primero, señores, hay que comunicar. Segundo, hay que saber comunicar. Y tercero, hay que comunicar no solamente a los periodistas especializados, sino a la gran población. Los temas de energía, los temas relacionados con el medio ambiente tienen una transversalidad absoluta. Estamos hablando de despoblación, estamos hablando de la España vacía.
estamos abriéndonos un sector que es la parte del periodismo de sociedad. Los compañeros de sociedad también pueden hablar de biomasa, siempre que lo podamos vincular con la despoblación local. ¿Quién no nos dice que podamos instalar una fábrica de pellets, crear puestos de trabajo en una población, en Soria, en Castilla y León, en cualquier parte de España? Eso también es noticiable, no solamente para unas energías renovables, no solamente quizás para EVA como parte de medio ambiente, sino para sus compañeros de sociedad o para otro tipo de medios. Tenemos que abrir un abanico amplio de posibilidades, no tenemos que centrarnos solamente en vamos a machacar a Javier Rico, vamos a mandarle a EVA, vamos a mandar continuamente notas de prensa de determinados tipos de información. Hay muchos más periodistas que pueden tener una vinculación con la biomasa, siempre que seamos capaces de darle una vuelta. Vale, me voy a callar. Habitualmente queríamos dejar 5 minutos, 10 minutos para una parte de preguntas. Si no surgen preguntas, las hago yo, aunque prefiero, por favor, que las hagáis vosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sí, buenos días. Mi nombre es Emilio Sánchez, soy de Química de Narón y tengo una pregunta para ti, Emilio, también. Disculpa. Si es referente a una de las cosas que has estado presentando, por cierto, muchas gracias por el proyecto, también por el arranque. Se trata de, durante la charla, has comentado que va a ser el primer gas carbónico en huella de CO2 negativo. Me gustaría saber si nos podrías dar un poco más de detalles sobre lo que quieres decir con esa frase. Sí. A ver, esta es una información que nos da nuestro socio industrial experto en la producción de gases industriales. Hasta el momento no hay ninguna instalación en el mundo que esté produciendo CO2 de calidad alimentaria, es decir, que se vaya a utilizar en la industria de las bebidas carbónicas, que provenga de una fuente de energía renovable, es decir, que provenga de un gas no fósil. La fuente habitual... perdón. Sí. ¿Ves? Tenemos que aprender a comunicar desde la empresa, claramente. Lo que dice es que la fuente habitual de producción de CO2 para la industria alimentaria es la combustión de gas natural. Y esta va a ser la primera planta industrial donde el origen del CO2 es renovable y además el 100% de la energía que consume la planta de producción de CO2, tanto la planta de limpieza como la de captación como la de licuefacción, va a ser renovable también, tanto la energía térmica como la eléctrica. Por eso, al final, el balance de CO2 de esa actividad es negativo, es decir, estamos sacando CO2 de la biosfera. Gracias, Emilio. ¿Alguna pregunta más? Bueno, voy a hacer una pregunta. Puede ser común para los tres compañeros, los tres periodistas, pero voy a centrarme en Jorge. Jorge interviene en medios de comunicación masivos. Ha hablado de Telecinco, La Sexta y Telemadrid. Jorge, ¿tú crees que mi madre o mi padre sabe lo que es la biomasa? Bueno, esa pregunta es muy sencilla. Yo creo que es evidente que no. Que la gente, lo ha dicho muy bien, ¿no? Que alguna gente tiene el concepto de pellet, más o menos identifica biomasa con pellet, pero más allá ya prácticamente ni idea. O sea, de posibilidades reales de tener una caldera en casa, de sustituir lo que ya tiene por esto, no digamos ya de lo que es una calefacción de distrito, completamente ni idea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es educar, enseñar la terminología a la gran población. ¿Un Wikipedia de la biomasa o de la bioenergía? Seguramente, sí. No sé si un Wikipedia o varios, ¿no? O sea, es decir, sí, que haya fuentes donde la gente cuando vaya a Internet pues tenga las ideas muy claras de conceptos muy sencillos, no de conceptos ingenieriles que se alejan de la población, sino las cosas que he dicho allí, ¿no? Cosas claves, ¿no? Quizá la web de Bebión puede ser un buen sitio para colocar algo así, ¿no? Algo de las preguntas frecuentes de gente no especializada, ¿no? Que alguien puede encontrar eso. Yo cuando voy a comprarme una caldera, ¿puedo instalármela o no? Si vivo en un piso, si vivo en un chalet, ¿qué posibilidades hay de que una comunidad de propietarios se ponga de acuerdo y tenga una caldera conjunta? ¿Qué potencia tiene que tener la instalación? ¿Cómo coloco la salida de humos? ¿Tengo que pedir permiso a la comunidad para hacerlo? Etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Javier o Eva, me da igual.
¿Y los periodistas? ¿Falta especialización en estos temas? Sí, evidentemente falta especialización, ya no solo tanto por las personas que continuamente nos estamos formando en esto, que eso es básico. En el periodismo ambiental la formación es continua y lo sabemos en APIA, es decir, yo no sabía lo que eran o la diferencia entre biocombustibles y biocarburantes cuando empecé en esto, ni hablábamos de neonicotinoides, que son los plaguicidas que afectan a herbicidas y plaguicidas que afectan a las abejas, ni otros términos. Entonces la formación tiene que ser continua y si la formación tiene que ser continua en personas que llevamos tiempo, pues máxime para las nuevas personas que se incorporan a la profesión, con lo cual es básico. Es básico también por lo que comentaba Jorge, es decir, para luego poder y saber transmitir adecuadamente esos mismos términos, con lo cual muy necesaria. Eva. Yo quiero añadir, además de lo que ha dicho Javier, con lo que coincido totalmente, es que si hace falta formación para todos los periodistas, pues cuanto más para el público general. Quería poner un ejemplo sobre si mi madre sabe lo que es una caldera de biomasa. Yo tuve la experiencia en mi propia familia en una caldera que se iba a cambiar, la típica casa del pueblo, y al final, a pesar de mi intento en intentar convencer en colocar un sistema de biomasa, fue imposible. Nada, quítate, que eso de los PEDES da mucho trabajo, qué tal, no sé qué, no sé cuál. Al final, una caldera de gasoil. Bueno, pues ahí está. ¿Había sido una oportunidad? Seguro. ¿La gente mayor desconoce estas oportunidades? También. Sí. Hola, Lucía de Gestam Biomas. Yo os quiero devolver la pelota a APIA, ya que sois una asociación. Si tenéis interés en formaros en biomasa, ¿por qué no estructuréis desde APIA una jornada o unas jornadas de lo que realmente queráis aprender específicamente? Habláis con el sector, organizamos unas visitas, organizamos unas charlas y os damos esa formación que os hace falta para que a su vez vosotros podáis difundir al sector, no al sector, al público en general, todo aquello que os inquieta, porque qué mejor encuentro empresarial o periodístico que poder formaros en un ámbito distendido y de poder hacer una formación profesional con los datos que hacen falta, y así la información evidentemente será de mejor calidad también que estar contando con cuentagotas con nosotros. Cogemos fecha, buscamos fecha, no hay problema, buscamos agenda. Me has quitado parte de una pregunta. Yo iba a preguntar a Emilio. Emilio a mí me ha demostrado que es un gran comunicador, que comunica, pero en el resto de tus compañeros de otras empresas, la comunicación de los que podéis ser portavoces, podéis actuar como portavoces en determinadas circunstancias, existen. Si hay una buena comunicación de cara al exterior, porque si te llama Javier Rico, probablemente habléis el mismo idioma. Pero si te llama un compañero de sociedad, el idioma no es el mismo. ¿Sois capaces de bajar ese nivel de tecnicismo para adecuaros a una información determinada, a un periodista determinado? A ver, este mejor. No sé, no sé en general. La verdad es que nuestro sector es un sector muy técnico. Somos en general una pandilla de ingenieros y la comunicación no es lo más fuerte. Y yo el ejemplo más duro, ir a la clase de tu hijo a contarle a qué se dedica tu padre y que no se queden con la idea de que tu papá es el que corta árboles y los quema. Pero claro, eso también tiene que ver con algo que han comentado antes, yo creo que casi los tres intervinientes del panel, y es un distanciamiento entre la sociedad y la realidad de la gestión del medio natural. Que es que cuando hablamos de gestionar el bosque, cuando hablamos del manejo sostenible, es que hay un señor que va y quita una rama que sobra, saca un árbol que está dominado o que tiene un problema fitosanitario y te lo llevas. Es decir, no es un entorno bucólico pastoril, ¿no? Y eso no se conoce. Entonces, bueno, pues al final sí,
eres capaz de ir a la clase de tu hijo y que salgan con la idea, ¿no?, de que lo que hacemos realmente es sostener la gestión del bosque, mejorar lo que ocurre en el entorno, en el medio natural, pero no es inmediato, no es fácil. Y creo que podía haber una formación bilateral, encantados de venir y ver lo que hacemos en detalle, preguntar, cuestionar y al contrario, ayudarnos un poco a contar mejor lo que hacemos y que a muchos de nosotros además nos gusta. Gracias. Pues creo que vamos a dar por finalizada esta primera jornada, que yo espero que haya una segunda jornada. Conclusiones, cada uno saquemos las nuestras. Yo, como representante de APIA, saco 2 o 3 conclusiones. Nos necesitamos, las dos partes nos necesitamos, pero las dos partes estamos en el mismo barco. No podemos olvidar nunca esa parte. Segundo, para el público en general, creo que es necesario un glosario de términos, un Wikipedia o 2 Wikipedias, como dice Jorge. Que la gente tiene que saber, mi madre, mi padre, mi tío, mi abuelo, tiene que saber lo que es la biomasa. Tiene que conocerla de una manera sencilla para poder hacerse una idea. Y en tercer lugar, la información es necesaria y tenéis que comunicar. Los que lo estéis haciendo, mejorándola. Y los que no lo están haciendo, por favor, empezar a hacerlo. Hay una cuestión que me acaban de decir ahora mismo. Hay 140 personas conectadas a Facebook Live. Quiere decir que algo de la biomasa interesa a la gente. Aquellos que no han podido venir, aquí somos unos 40, 50, 60 personas. Hay 200 personas ahora mismo que están escuchando, siguiendo por redes sociales lo que es hablar sobre bioenergía, hablar sobre biomasa, con que algo se está sembrando para poder llegar a un futuro. Gracias a todos por asistir y poco más. Hasta la próxima. Gracias.